Bueno, vamos a hacer una escala cromática con la mano izquierda en los Bassetti, en el manual 3, bajos libres. Bueno, no hace falta en realidad saber los nombres de los botones, pero los repasamos. Los botones blancos son el La y el Do en la primera fila, en la segunda el Mi y el Sol, y en la tercera Si, Re, Fa. Podemos recordar, por ejemplo, como truco, me como el helado cuando sale mi sol, y para el Si, Re, Fa, si regamos o si rifamos. En la cuarta fila, que también la vamos a utilizar, también tenemos el La y el Do. ¿Vale? El La, Do, Mi, Sol, Si, Re, Fa. Los botones negros, bueno, pues tengo en la primera fila el La y el Do, debajo del Do tengo Re, Mi, Re sostenido, Mi bemol, Fa, Sol, Fa sostenido, Sol bemol, y luego La y Do. O sea, La, Do, del Do salgo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Re sostenido, Mi bemol, Fa sostenido, Sol bemol, La. En la segunda fila, Mi, Sol, debajo tengo Sol, pues La, Si, La sostenido, Si bemol, Do, Re, Do sostenido, Re bemol, Mi, otra vez. O sea, Mi, Sol, salgo del Sol, Sol, La, Si, Do, Re, Mi. La sostenido, Si bemol, Do sostenido, Re bemol, Mi. Y en la tercera fila tenemos solamente una nota negra, esta de aquí, el Sol sostenido, La bemol, Fa, Sol, La, Sol sostenido, La bemol. Bueno, como todas van de dos en dos con su pareja, en la tercera fila la pobrecita negra esta es la que está Sol, La, pues Sol sostenido, La bemol. Y en la cuarta fila, La, Do, y luego tenemos el Re sostenido, bemol, Fa sostenido, Sol bemol. Bueno, coloco el 1 en el Do. El Do sostenido en diagonal, lo tengo en diagonal hacia abajo y hacia adentro, eso es un semitono más, luego un sostenido, y luego tengo el Re. Esto va por semitonos, entonces 1, 2 y 3 coloco. Vamos a hacer primero con el pulgar. Entonces tocaría el 1, tenso el fuelle, como siempre, tenso el fuelle, lo voy a hacer ligado, Do sostenido, Re. Ahora, cuando estoy tocando el Re, el dedo 1 lo paso para abajo y pillo el Re sostenido, Mi bemol. Y en el momento que estoy tocando el Re sostenido, Mi bemol, paso los otros dos, Mi, Fa. Bueno, no me llega al aire, voy a seguir, pasaría el 1, Fa sostenido, pasaría el 2, el 3 en bloque, Sol sostenido, La sostenido, Si bemol, Si natural, Do. Puedo hacer una octava solamente y vuelvo. Paso el 1. Ahora paso primero el 3 y el 2 en bloque. Paso el 3 y el 2 en bloque. Y hasta el Do. Bueno, voy a hacerlo seguido. Es interesante hacerlo la escala ascendente y descendente, pero abriendo el fuelle, y la escala ascendente y descendente cerrando el fuelle, porque no es igual de fácil. Es más fácil abrir y bajar la mano y cerrar y subir la mano que lo contrario. Entonces, voy muy deprisa. Eso es más complicado, volver abriendo. Ahora cambio el fuelle. Sería lo mismo. Bueno, hay que ir más despacio y al comienzo puedo entrenar solamente 2, 3, paso el 1, vuelvo a pasar y me quedo ahí y vuelvo. ¿Vale? Eso es la escala cromática. Hemos hecho con 1, 2 y 3 y es muy interesante para trabajar el pulgar. Puedo hacer con 2, 3 y 4. Y es muy interesante hacerlo con el 2, 3, con el 3, 4 y 5. ¿Vale? Lo he planteado aquí como un problema de posiciones, de cómo pasamos los dedos siempre pegados, no golpear, empujar y un legato para que así forzamos el paso de los dedos. Pero hay que tener en cuenta siempre que lo importante es el fuelle y hay que mantener en este caso la tensión al ir y al venir. En la mano derecha, si queremos aprovecharlo, podríamos hacer lo mismo, 1, 2 y 3, mismo tipo de trabajo, y podemos trabajar también digitaciones 4, 3, 2, y muy interesante, 5, 4, 3.